Primera de Pedro 2:9. ¿Está? Bueno, veníamos hablando del tema, que veníamos hablando de Jesucristo, que era la piedra angular, como dice en el 2:7 y 8, y piedra de tropiezo para los que no creen, para los desobedientes, a los cuales fueron destinados, dice la palabra, para tropezar, dice, en ella. ¿Por qué? Porque no creían, por causa de la desobediencia. Esto habíamos aclarado todo en el estudio anterior, del video anterior, y acá le aclara a los que creen, en el 2:9, vamos a comenzar, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Este versículo vamos a destacar y después vamos al 10. Dice: vosotros sois linajes escogidos. Los otros, en cambio, los fariseos, los saduceos que no creyeron, fueron destinados ¿a qué? A tropezar en la piedra, como dice, el cual es Cristo, porque no creyeron a su anuncio, no creyeron a su palabra, no creyeron a su venida. Entonces, su destino, ¿cuál era? No tener salvación, no tener liberación del pecado. Entonces no podían ser libres del sufrimiento, del tormento. Eso es lo que aclaramos, ¿no? Entonces hay dos grupos: el desobediente, el que no cree, como dice acá la palabra, y dice acá el otro grupo, el 2:9. Vosotros sois linaje escogido, o sea que nos escoge, nación santa, pueblo santo, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque creemos. Primeramente porque creemos. Y segundo, como dice acá la palabra, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Entonces esas virtudes está hablando de la obra que hizo en la cruz del Calvario, que nos dio, como dice acá la palabra, la salvación. Entonces somos instrumentos, ¿para qué? Para anunciar, dice la palabra. Entonces nos escoge como instrumento a través de que nosotros creemos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que anunciar, miren para acá por favor. Tenemos que anunciar la palabra, a eso es lo que voy, porque si no, si ustedes miran para otro lado se distraen, se va la mente y ustedes necesitan escuchar para poder dividir esta palabra. Y como dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Entonces cuando nosotros pasamos a creer, en este caso está dividiendo dos grupos de judíos, pero nosotros también en la misma manera estamos en la condición de que al creer ya estamos iluminados, o sea, tenemos la salvación, la liberación, tenemos el plan, tenemos revelada la palabra, el cómo salir, el método. La obra que hizo en la cruz, esa es la que nos salva. Y como dice acá la palabra, eso es lo que tenemos que anunciar, la obra que hizo en la cruz del Calvario. Dice, las virtudes de aquel que os llamó. Entonces, el Señor nos llama ¿a qué? A su presencia. Y nosotros, si pedimos perdón, entramos a la presencia del Señor y ahí nos liberta, nos saca de la opresión, nos saca del pecado, nos saca del sufrimiento, nos saca del error. Entonces nos da esa luz, dice, de las tinieblas a la luz. Nuestra condición anterior, ¿cómo era? Tinieblas. ¿Por qué? Porque estamos en la oscuridad, sin saber, sin conocer la luz. La luz habla de la presencia del Señor y la presencia del Señor habla de liberación, de estar con gozo, con paz, con alegría, como siempre se dice. En cambio, cuando estamos en tinieblas está oculto de nosotros, pero este misterio quiere ser revelado en nosotros para que entendamos la palabra, y cuando entendemos la palabra, entendemos el plan de salvación, la obra que hizo la cruz. Entonces, nosotros pedimos perdón ahí y pasamos de tiniebla a luz, y ahí entendemos el plan del Señor. Entonces, eso es lo que vamos a anunciar, cada uno con su testimonio, ¿no? Cada uno con el plan que Dios ha escogido, pero sí el Señor lo que nos saca es del sufrimiento y nos pasa a una nueva vida, a la liberación. Y como dice acá la palabra, y vosotros que en otro tiempo, dice, erais... No, vamos a Efesios, perdón, para desarrollar este versículo. Efesios. Entonces nos escoge como instrumento, como dice la palabra, a través del creer. Entonces ya pasamos a ser instrumento de Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que hablar? Hablar de la palabra, de la obra que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que anunciar, las virtudes de aquel que os llamó, dice, de las tinieblas a la luz. Y dice en Efesios 3:8, dice así la palabra: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos.
me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, a mí que soy el más pequeño. Entonces cuando habla esto, a mí que soy el más pequeño, está hablando de humillación. Recuerden que Jesús dice, el que no se humilla como este niño. Y eso está hablando, cuando habla de niño, está hablando de la dependencia del Padre, de hacer el plan de Dios. Había enseñado un tiempo atrás que el niño no tiene otra opción sino que depender del Padre, y tiene que obedecer, no le queda otra. Y entonces así también, de la misma manera nosotros, dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Entonces él se está humillando, está reconociendo que es inferior, nada se cree. O sea, toda su vida en el fariseísmo, en el judaísmo, él lo deja atrás. Él dice en Filipenses, yo era hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, circuncidado de 8º día, de la tribu, y empieza a nombrar todos sus pergaminos. Y después dice, pero lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo Jesús. Entonces, todo ese conocimiento en cuanto a la ley lo tenía por basura. ¿Por qué? Porque no le daba la salvación, porque no le era aclarado totalmente. Entonces necesitaba este conocimiento de parte de Dios, la revelación que Jesús era el Cristo. Y entonces Él iba a dar salvación a través de su sacrificio, lo cual muchos los negaron, entre los fariseos y saduceos, que no creyeron. Y dice así, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, dice, este regalo, gracia quiere decir regalo, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, esta gracia de anunciar, este regalo, ¿el regalo cuál era? La salvación. Cristo se regaló en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos libres, para que nosotros tengamos este entendimiento de la liberación. ¿Dónde se encuentra la liberación del sufrimiento? Entonces, dice, le fue dada, dice acá la palabra, le fue dada la gracia de anunciar. Entonces, primero uno para anunciar, ¿qué tiene que hacer? Como dice, a mí que soy el más pequeño, reconocer el pecado, o sea, humillarse, la dependencia de Dios. Entonces ahí te va a ser revelado el misterio, como dice acá la palabra, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. De aclarar cuál es la dispensación, cuál es el tiempo del misterio escondido, misterio oculto desde los siglos, desde los tiempos, dice, en Dios, en Dios. Entonces vemos acá la palabra, aclarar. ¿Qué quiere decir aclarar? Dar a entender, dar vista al ciego, poner en claridad un concepto, una idea. Entonces iluminar eso, dar entendimiento. Entonces eso quiere decir aclarar. Entonces, como dice acá la palabra, el misterio escondido desde los siglos en Dios, dice, en Dios. Entonces, ¿dónde está escondido? En Dios. ¿Dónde tenemos que ir? A la presencia de Dios. Entonces, oculto en Dios, oculto por Dios. Y si entramos a la presencia de Dios, entonces Él va a dar ese entendimiento. ¿Y cómo se entra a la presencia de Dios? Otra vez, vamos a lo mismo. Humillación, reconocer que no somos nada y no sabemos nada. Y no entendemos nada, porque tenemos sabiduría de hombre en primer tiempo. Pero después el Señor va aclarando las cosas, nos va iluminando, nos va dando entendimiento para poder entender algo que es complejo. El lenguaje de Dios es inentendible para el hombre. Para el hombre, dice, es locura. Para el hombre es locura. Pero para Dios, dice, es poder de Dios para los que creen, dice la palabra. Y dice Proverbios 2.6, por ejemplo. Proverbios 2.6 dice esto: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, el Señor provee ese conocimiento, pero para que nos provea ¿dónde tenemos que estar? En la presencia de Dios. Pero para estar en la presencia de Dios, ¿cómo vamos? Pidiendo perdón, reconociendo que no somos nada, que no tenemos sabiduría, que queremos tener entendimiento, que queremos tener, y ese entendimiento no solo teórico, sino que se haga vida en nosotros. De ese Dios poderoso, como en el pasado muchas veces hizo milagros naturales, y me han preguntado muchas veces, ¿por qué antes hacía Dios y ahora no se revela así? Primeramente,
Eso eran milagros naturales, pero nosotros, el primer milagro que nos quiere dar la liberación del sufrimiento, de la opresión, del espíritu de muerte, de todas las cosas que atrapa al ser humano y lo hace sufrir. Entonces, primeramente de esa condición nos quiere sacar. Y bueno, en ese sentido, creo que cada uno tenemos un pasado, ¿no? Cada uno tenía un pasado de sufrimiento. Yo siempre dije, para mí, lo primero que me cambió primeramente, y va siendo el proceso, ¿no? Pero dentro de todo el espíritu de muerte, el suicidio que tenía grandemente, aunque yo no tenía problema en el sentido económico, tenía mi trabajo, tenía muchas cosas que tenía mi mamá, tenía mi papá que estaban jóvenes todavía, pero siempre vivía con ese temor o con ese espíritu de muerte. Muchas veces por mi cabeza daba vuelta el tirarme bajo el tren, también ahorcarme, muchas cosas esas, o comprar un arma y pegar un tiro, pero había un sufrimiento en mí interno, sin haber problemas exteriores, pero sí eso que la muerte daba vuelta por mi cabeza, todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque sufría en eso, y uno se quiere liberar del sufrimiento a través de tomar esas decisiones, ¿no? Pero después, cuando empecé a conocer la palabra, empecé a tener entendimiento que eso es Satanás, y Satanás viene para matar, hurtar y destruir, dice la palabra. Entonces, lo primero que te quiere sacar es la vida, o quiere jugar con tu vida y te hace sufrir bien, y después eso te lleva a la muerte. Por ejemplo, pasó, ¿no? La otra vez, por ejemplo, no venía el tren y ya andaba con problemas, y después uno se va enterando. Una persona se tiró de arriba del puente de Padua, cuando pasó el tren lo pasó por encima. Bueno, en sentido eso, que desesperación, vaya a saber qué le pasaba, que no podía resolver sus problemas. Y todo comienza por acá, porque creo que todos tenemos problemas, pero cuando no hallamos la salida, cuando estamos cansados ya, es cuando tomamos esas decisiones que perjudican. A ver, algunos dicen, acá se termina, lo soluciona así, pero después atrás deja una familia, deja muchas personas sufriendo y sin entender el por qué tomaste esa decisión. Pero así actúa Satanás. Y como dice acá la palabra, en 1 Corintios 2:7 también, ligada a esta palabra, dice así, 1 Corintios 2:7. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Vemos, han alcanzado madurez, el entendimiento. Esa madurez está hablando de salvación. Es como un fruto maduro. Entonces, el Señor vino a buscar el higo y no lo encontró en la higuera infértil, ¿no? Pero vino a buscar frutos maduros, en el sentido que están maduros en la fe, con el entendimiento que Cristo es el Salvador. Esto está hablando así, digamos, para poder entender más exactamente como doctrina. Dice, no de este siglo, o sea, no de este tiempo, el tiempo de la ley, como dice, ni de los príncipes de este siglo, que está hablando de los judíos, que eran los príncipes o los principales. Y dice, o sea, los sacerdotes. Y dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, el cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria, dice acá Pablo, para nuestra salvación. Y así también nosotros, cuando es revelado este misterio oculto, también obtenemos la gloria, la salvación, el beneficio para el ser humano, la liberación del sufrimiento, la liberación del alma. Y como dice acá la palabra, 2:8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca le habrían crucificado. Entonces está hablando claramente de los judíos. Después una vez había dado por referencia ese versículo que está en Hechos, creo que 21, cuando Pablo viene uno y le abofetea y le dice, Pablo, el Señor te abofeteará a ti, te golpeará a ti, pared blanqueada. Y entonces otro le responde, así respondes al príncipe de la congregación, algo así, y le dice, perdón, dice, no sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está, a un príncipe de la congregación, no te levantarás, dice. Entonces ahí está aclarado, y como dice acá la palabra,
Mateo 11:25. Mateo 11:25 dice esto: en aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste ¿a quién? A los niños, dice. Entonces esto es lo que estaba aclarando hoy. El niño es dependiente del padre y está obligado a hacer lo que el padre dice, y no sabe o no tiene otra opción, no puede hacer otra cosa. Entonces, cuando es mandado el niño, obedece. Yo creo que es así, ¿no? Una criatura, vos le decís, andá o andá, y se va porque no le queda otra opción. Entonces depende de la autoridad del Padre, entonces depende de la voz del Padre. Y entonces, así también nuestra relación con Dios, como dice, la revelaste a los niños. Entonces, el que depende del Padre, le has revelado, como dice, le revelaste a los niños y la escondiste a los sabios. De los sabios refiriéndose a los saduceos, a los fariseos, a todos los que estaban en contra de lo que era la manifestación de Cristo, a los que negaban a Cristo. Y dice acá la palabra en el 11:26, porque así te agradó, y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿a quién lo revela? A los niños. Entonces, a todos nos quiere revelar. Pero para eso tenemos que humillarnos. Para eso uno tiene que entrar a la presencia de Dios pidiendo perdón, confesando el pecado, para sentir un poco de esta liberación, para experimentar un poco de este poder de la palabra que nos da paz, que nos da tranquilidad, que nos saca el estado de alterado, ¿no? Hoy, por ejemplo, digo todos los días, pero a veces uno se le escapa, ¿no? En el sentido que venía escuchando la palabra, y la palabra lo que me hace bien es que no me hace divagar la mente, y me da tranquilidad, estabilidad, esa tranquilidad, esa paz interior. En cambio, cuando apago un poquito la palabra, porque estoy atento a otras cosas, ahí empieza Satanás a aprovechar. En ese vacío entra y empieza a turbar. Con dinero, con plata, con el cansancio, con pensamientos que se te vuelan para todos lados. Entonces, en ese sentido, ponerme los auriculares para mí es una bendición, para poder escuchar la palabra, porque entonces empieza a trabajar la palabra, y entonces me empieza a dar esa paz interior, me empieza a abrir el entendimiento, a meditar en mi condición, y eso es lo que después me trae paz, y bueno, me mantiene en la presencia de Dios para poder darme el entendimiento. Y dice acá la palabra también, Hechos 17, esto lo voy a nombrar nomás, 17, 19 al 23, usted lo anota. Bueno, vemos que Pablo entró en Atenas y dice que había filósofos, ¿no?, en el Areópago, y querían escuchar lo que estaba predicando Pablo. Decía, predicador de dioses nuevo, y no lo entendían, pero le dice Pablo, 17:22, dice, varones atenienses, en todo os observo que sois muy religiosos, porque pensando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, sin conocerle, es el que yo anuncio. Vemos, instrumento escogido, para esto nos escoge, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, esto es lo que estaba haciendo Pablo. Él predicaba al Dios no conocido, y así también, como instrumento, nosotros de la misma manera, predicar al Dios no conocido, al que no conoce. Mucha gente que puede conocer de nombre, pero no de experiencia, no de liberación, no de ese Dios de poder. Y dice acá también, en 2 Timoteo 4:2, esto lo dice Pablo a Timoteo, como instrumento también, Timoteo también, anciano, pastor, dice, predica la palabra. Vemos, predica la palabra, esa es la primera parte. Y así estamos como instrumentos para predicar, ¿qué? La palabra, no solamente para sentarnos. Dice en Efesios, creo que está en el capítulo 2, dice que él puso pastores, maestros, evangelistas, a fin
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A los santos, a los que están escuchando para la obra, a los que son salvos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, también lo está capacitando, pero el que está escuchando está siendo capacitado y el que está escuchando también tiene la obligación de predicar. Entonces, para eso está siendo escogido, está siendo instruido para llevar la palabra, anunciar esta liberación. Y creo que cada uno de nosotros primeramente comenzamos con el testimonio, pero después ya vamos aclarando cada vez más la palabra, aclarar la dispensación, aclarar los tiempos, hablamos con más entendimiento, entendemos más la palabra, comprendemos más y así también la experimentamos más. Dice así también en Hechos 20, 27, también Pablo, a los ancianos de Mileto cuando los mandó a llamar, dice que estaba en Efesios y dice: porque no he rehuido a anunciar todo el consejo de Dios. Entonces, Pablo, lo que le era revelado, él lo iba anunciando. Todo lo que le reveló. Entonces, así, todo el entendimiento que nos da, así también nosotros debemos anunciar a cada uno que necesita. Y dice así la palabra, 2:10, vamos a hablar en la segunda parte. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora soy pueblo. En otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora la habéis alcanzado. Entonces, esta misericordia la alcanzamos ¿dónde? Cuando hizo su sacrificio en la cruz. Entonces ahí ya está siendo fue derramada. Entonces, nosotros solamente ahora es pedir perdón, confesar nuestro pecado para que esa misericordia o ese poder derramado en la cruz opere en nosotros, nos liberte a nosotros, nos cambie a nosotros, nos saque del sufrimiento a nosotros. Y dice así la palabra, Colosenses 1:13, dice así: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos libró, nos trasladó. ¿Y nos trasladó mediante qué? Mediante el sacrificio. Entonces, ahí ya tenemos aclarado y nosotros solamente es el pedir perdón para que esa obra que hizo en la cruz pueda hacer impacto en mí, pueda transformar mi vida, pueda cambiar mi vida, pueda libertar mi vida. Sí, dice que derramó poder. Y si derramó poder, tiene que operar en mí también, porque Él murió por toda la humanidad. Entonces no hace excepción de personas. Todo aquel que se arrepiente y pide perdón de pecado, esto recibe liberación, dice la palabra. ¿Y por qué va a ser excepción? Y no hay tanto misterio en el sentido de que si yo estoy sufriendo, le estoy implorando perdón, ¿qué le estoy pidiendo? La liberación. El perdón es la liberación. Uno suplicaba perdón para ser libre de sufrimiento, del tormento, antes libre de la esclavitud, pero está implorando el perdón para que la sentencia que está sobre su vida no se concrete. Y como todos nacimos en delito y pecado, como dice la palabra, tenemos una sentencia, que es la muerte. Dice, esa era nuestra condición, estando muertos en delitos y pecado, dice la palabra. Pero nosotros le imploramos perdón, reconociendo nuestra incredulidad, reconociendo también nuestro sufrimiento en la condición que estamos. Y queremos que nos traslade, como dice acá, de las tinieblas, de eso oculto, de eso oscuro, de ese mundo oscuro, al reino de su amado Hijo. Como dice en otra versión, lugares celestiales, en otra palabra, ahí queremos estar. En la presencia de Dios nos queremos sentir bien, nos queremos sentir libres, queremos sentir el poder de Dios. Filipenses 2:15 dice esto: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vemos acá la palabra, en el medio del cual resplandecéis. Nos trasladó, dice la otra palabra, y acá resplandecemos como luz, luminares, dice, en el mundo. Mateo 5:14 nos dice algo parecido. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no se puede esconder, sino que brille. Entonces se da a conocer. Y así también, nosotros de la misma manera, si sentimos el poder de Dios, es oculto, es revelado, es oculto que para vos, porque mientras vos no experimentés el poder de Dios, la liberación sigue siendo oculta. Solamente son teorías, solamente son palabras, pero el Señor
quiere dártela a conocer. Entonces, como dice acá, mediante el cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y eso habla de testimonio, eso habla de cambio, eso habla de sentir el poder del Señor, eso habla de sacar el sufrimiento, el tormento y empezar a vivir como la palabra lo dice, un mundo ideal. Tal vez algunos dicen, como pusieron en un comentario, en una predicación, eso sería un mundo ideal. Y sería así, pero bueno, queda la humillación de cada uno. Y como dice acá en Efesios 5:11, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz, andad como hijos de luz. Erais tinieblas. Entonces tenemos una pequeña luz. Es verdad que la otra parte está en tinieblas, pero dice, ahora sois luz. Dice, anden como hijos de luz. Entonces lo que está diciendo acá, que no solo que seamos hijos de luz o luz, sino que también andemos de esa manera, experimentando el poder, porque, a ver, no me canso de repetir esa palabra que dice Pedro cuando lo negó al Señor. Vuelto confirma. Y si no confirmamos, o sea, no tenemos victoria. Por eso yo en algunas cosas al menos digo, voy venciendo, y otras cosas no. Y hay cosas que me las guardo porque no tengo victoria. Porque si voy a transmitir toda mi derrota simplemente, y no la victoria, simplemente voy a hacer un comentario que, a ver, simplemente dando lástima, a eso me refiero. Voy a llorar en el púlpito, y mi familia no esto, y me pasó esto, y siempre estoy así, y siempre soy miserable, y voy a llorar, voy a estar llorando, y voy a dar lástima, en vez de ser de edificación. Por eso nos pide que la victoria sobre el pecado, para dar testimonio de eso. Vuelto confirma. Entonces, sí, tuve el tropiezo, pero también tengo la victoria. Si no, si vos no tenés la victoria, no tenés en claro nada todavía, porque no saliste de tu pecado. Estás en la cárcel. O sea, no podés comentar una victoria que no te es dada. Sí que estás tomando la cruz, estás intentando, si lo querés contar de ese lado. Pero muchas veces transformamos la prédica en simplemente dar lástima. Tengo esto y la lucha, pero tengo que tomar la cruz y yo no sé qué va a pasar. Y siempre lo mismo, pedaleando, y no sirve. No sirve. Por eso siempre el Señor nos invita a dar el pasito un poquito más allá. Vuelto confirma. Es verdad que pasaste lucha y vamos a estar para esto, porque opera en el sufrir el poder de Dios, pero también vuelto confirma. Si no, si vamos a contar siempre derrota en el púlpito, ¿qué va a pasar? O sea, contar la derrota y la salida, pero si no tenés salida, y muchas veces antes de ser tropiezo, es mejor callarse en esa área que no te has revelado, que todavía no conquistaste, porque no sabés si vas a conquistar, y el día de mañana va a ser de burla si vos no conquistaste, y siempre contaba lo mismo, daba lástima en el púlpito y al final a ver, por su desobediencia, no tuviste en claro, no transmitiste. ¿Por qué? Porque no te has revelado, porque no tomaste la cruz, entonces no experimentaste el poder de Dios. Entonces de ahí yo creo que uno tiene que tener esa victoria para edificar a los santos, para ser referente, o para por lo menos dar ánimo al pueblo si no quiere tomar la cruz. Pero si escuchan victorias, qué lindo que es, ¿no? Ustedes escuchan prédicas de otros predicadores y ustedes ven cuando cuentan la parte victoriosa como, si ese es mi Dios. ¿No dicen así? ¿O no se sienten bien? No se sienten bien cuando están contando que un paralítico se paró, que esto tuvo una vida transformada, que aquel era un vicioso, un delincuente, que era un matón, y el Señor lo transformó, y un brujo que se arrepintió. Pero no cuentan todo por la mitad, cuentan testimonios que tuvieron un principio y tuvieron un fin. Y a eso es lo que nos invita la palabra, que no solamente contemos nuestras miserias, sino que esa miseria se transforme en riqueza, en abundancia, en liberación, en poder de Dios. Porque si no, siempre lo mismo, va a ver, ser la iglesia de los miserables, de los pobres ahí que siempre están llorando, pero nunca tienen salida. Me invitan, a ver, ¿quién me puede contar una salida? Y sí, hay transformación, yo no lo niego, pero las partes que no tenés claras, y luchá para que se te dé, para que el día que subas ahí, subas, pero así, una sonrisa, y diga, este es mi testimonio. Tuve victoria, tuve liberación. Cada uno de nosotros creo que es así. Y es progresivo esto, es progresivo. Porque así en muchas áreas yo no tengo victoria todavía. Pero hay áreas que sí. Las áreas que tuve
conquistas, las cuento. Y las áreas que no tuve conquista, muchas veces las he contado, muchas veces no me animo, muchas veces así, asá, pero en sí, cuando hacemos de la predicación simplemente el mostrar nuestra derrota y no hay una victoria, simplemente pasamos a dar lástima. Lástima y nos sirve para edificación de otros, porque otro que lo vea, ¿qué va a decir? Y si no hay salida, y si este no salió, ¿qué me espera para mí? Y entonces nos sirve. Entonces, esta, como dice la palabra acá, no solamente que seamos hijos, sino andemos, que palpemos ese poder. Bueno, seguimos mañana. Amén.